El comandante general de la policía, Nelson Villegas, entregó un oficio al Ministerio de Gobierno en el cual presentó su renuncia al cargo que ocupaba desde el 23 de mayo del 2018. Villegas lideró las acciones policiales que se ejecutaron para controlar las manifestaciones que se dieron del 3 al 14 de octubre pasado. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Sí, el pedido de anuncio de solicitar la disponibilidad por parte del comandante general de la policía fue una noticia que se conoció esta mañana. Está con nosotros ahora mismo la ministra de Gobierno, María Paula Romo, con quien queremos evacuar este y otros temas, pero quisiéramos empezar esta entrevista por el tema político, en virtud de que minutos antes de su presencia, señora ministra, estuvo aquí Jimena Peña, de la presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea, que tiene a su cargo elaborar junto con los miembros de la comisión un informe que recomiende a la Asamblea qué hacer con esas 18 objeciones presentadas el viernes por el Ejecutivo al Código de la Democracia. Nos ha sorprendido un tanto que, siendo una asambleísta del gobierno, del movimiento de gobierno, sostenga que eventualmente se van a ratificar en lo que hace relación a la eliminación de los distritos electorales, por ejemplo, y que no está de acuerdo en el tema de eliminar la licencia sin sueldo, o mejor dicho, subir el número de días de licencia sin sueldo para quienes opten por la reelección, y otro tema adicional que es motivo de polémica. Quisiera invitarle a escuchar lo que dijo Jimena Peña en este mismo espacio minutos antes. Señora ministra, le invitamos a que se ponga los audífonos, y a los amigos oyentes que nos están siguiendo, pues van a escuchar la reiteración de lo que dijo aquí Jimena Peña, y que ahora estamos requiriendo una reacción por parte de la ministra de Gobierno. Eso le veo un tema bastante complejo, porque hay un dictamen de la Corte reciente con un análisis que es muy similar a lo que está pasando en este veto, y lo que yo creo ocurrirá es que probablemente la comisión, o la opinión mayoritaria de la comisión, será la ratificación de este artículo en lo aprobado por la Asamblea Nacional. Ahí tiene usted, señora ministra. Esto acabó de decir hace poquísimos minutos la presidenta de la Comisión de Justicia, Jimena Peña. Sí, buenas noches, muchas gracias. Qué gusto poder acompañarles. Feliz año, todavía estamos en los días para decirlo. Muchas gracias. Efectivamente, nosotros hemos tenido siempre una relación respetuosa con la Asamblea. Hay cosas que a veces se pronuncia la Asamblea en las que el gobierno no necesariamente está de acuerdo, aún tratándose de colegas de la bancada de gobierno, y viceversa. Hemos estado, yo creo, cercanos, y hemos coincidido y hemos tenido un respaldo en los temas que son más importantes. Algunos también sabemos que pueden causar un cierto conflicto. Mire usted, muchos legisladores probablemente van a ser candidatos a la reelección. Entonces, un veto respecto de cuántos días de licencia previa se pueden pedir o se deben pedir podría causar en diferentes bancadas, en diferentes sectores políticos, pues una diferente opinión que la del gobierno. Nosotros hemos tomado ahí una decisión más jurídica de igualar los plazos a unos que están en la Constitución. La Constitución lo señala, no tengo ahora mismo el dato exacto, pero señala esta licencia en general para servidores públicos. De 100 días habló la legisladora. Pero efectivamente, ¿qué es lo que procede ahora? Que la Asamblea tiene dos opciones: allanarse o ratificarse. Si hay 2/3 en la Asamblea que consideran que la licencia no tiene que pedirse para los legisladores cuando empieza la inscripción, sino cuando empieza la campaña, pues tendrán los 2/3 para ratificarse, como ha sucedido en algunas cosas. Ahora, ministra, en otras ocasiones. Sobre lo que decíamos, el partido oficialista no debería tener una línea trazada justamente para evitar que se compliquen este tipo de cosas, de decisiones en la Asamblea Nacional. Sorprende que justamente una de las integrantes del partido tenga una postura distinta. No sé si se complican. La verdad es que yo veo con más naturalidad. Hay temas que son temas muy grandes, muy importantes. La reforma económica. O sea, ahí, por ejemplo, hay temas en donde se está definiendo
lo medular para el país, o se estaba definiendo el financiamiento del próximo año, en donde hemos tenido una bancada que aún con críticas, porque no todo el mundo piensa idéntico, pero ha respaldado la acción del gobierno. En una reforma de 400 artículos con 18 objeciones, si no hay coincidencia en una objeción, en donde además entendemos que puede haber un interés particular en la Asamblea y en los legisladores, no lo vemos como una descoordinación o una crisis con el gobierno, sino una diferencia en donde si hay 2/3 de legisladores se ratificarán. ¿Qué es para mí? Y desde mi punto de vista, lo puse hace unos días en redes sociales, uno de los temas más importantes o el tema más importante del veto del presidente Moreno al Código de la Democracia. Lo primero es que el Código de la Democracia en sí mismo, no el veto, sino la reforma que salió de la Asamblea, yo creo que es un gran salto adelante en la recuperación de la institucionalidad electoral en el país. Esta idea de hacer un padrón activo y un padrón pasivo, que es eliminar los nombres de personas que no han votado en las últimas 4 elecciones. Era muy delicado volver a hacer un padrón. Era muy delicado borrar gente del padrón. Pero al mismo tiempo no puede ser que tengamos un padrón en donde más o menos 1 millón de personas no tienen una votación permanente. Y 1 millón de personas sería más o menos el número que pasaría al padrón pasivo. Se convierte en un colchón que puede equilibrar la balanza en favor de cualquier candidatura. Cualquier cosa. Entonces, lo del padrón pasivo, es decir, las personas que no han votado en las últimas 4 elecciones salen del padrón. No dan ese margen grandísimo, ese súper colchón, sino que salen del padrón. Y si alguien estaba viviendo fuera del país y regresa tantos años después, tiene que ir como a una especie de volver a empadronarse, de pasarse del pasivo al activo. Eso va a corregir un tema en donde usted verá a todas las organizaciones políticas diciendo había que hacerlo. Es clave en el Código de la Democracia. Me parece que es clave haber reformado la fórmula de asignación de escaños. Webster, listas cerradas y bloqueadas, va a devolvernos a discutir sobre partidos. No a escoger en donde yo puedo irme de la extrema izquierda a la extrema derecha porque veo una cara que me llama la atención. Va a fortalecer justamente a los partidos políticos. Y los partidos son instituciones democráticas. Entonces, creo que la reforma que hizo la Asamblea, y es lo que se debe rescatar, es una reforma conducida con una visión de mayor institucionalidad democrática, de mejor institucionalidad democrática. No es una reforma hecha a la medida de un momento político de un partido. Hay mejores controles sobre los temas de financiamiento, se obliga a bancarizar los aportes, se hace corresponsable, porque ¿qué pasa ahora? Un tesorero X es el único responsable del financiamiento y de quién recibió la plata y de cuánto reportó. Ahora los candidatos serán corresponsables del manejo. Responsables solidarios. Entonces, todo esto yo creo que son grandes aportes. Mirado así, el veto no modifica en lo sustancial nada, pero el veto hace algunas precisiones de forma que son la mayoría de los artículos, y creo que hay un tema grande en el veto, además de lo de las circunscripciones, que es el tema de favorecer las alianzas. Una norma que está puesta en la Constitución. En la Constitución hay un principio general de que se tiene que favorecer las alianzas. No tengo el número en mi memoria, pero fácilmente tenemos más de una veintena de organizaciones políticas nacionales en este momento. En total, nacionales, provinciales, cantonales, parroquiales, hay más de 400 partidos y movimientos políticos en el Ecuador. Entonces, un proceso de eliminación arbitraria de partidos, de movimientos, siempre es muy criticado porque ya se les concedió el registro. Pero lo que tiene el veto va por otro lado. En lugar de eliminar, es dar una invitación, un incentivo a que se formulen alianzas. Me explico. En lugar de que en una provincia, Pichincha, hayan 25, 30 movimientos, uno puede inscribir candidatos en alianza. Hoy en día, antes del veto, cada candidato recibe el mismo monto para la promoción electoral. ¿Qué es lo que dice el veto? Si se unen varias organizaciones, por cada organización que se una, se le dará a la alianza el 20% adicional. Eso le ahorra plata al país, porque en lugar de que yo tenga 100, usted tenga 100, nos unimos los dos, tenemos 120, ya no 200 de gasto, pero hay una invitación a que vayamos juntos. Si son 5, 10... Hay un incentivo, digamos. No hay una sábana en la papeleta, pero con una cosa adicional. Hasta hoy, por reglamento, no por ley ni por constitución, las alianzas se tienen que dividir los votos. Entonces,
Si, por ejemplo, las 3 personas que, supongamos, para el ejemplo, estamos en esta mesa, conformamos una alianza política y decimos nos dividimos en partes iguales la votación, entonces vamos a tener 33% de la votación total, un candidato presidencial. Y nuestro candidato presidencial tiene el 12% de la votación. Cada una de nuestras organizaciones políticas tiene el 4% y le sacan tarjeta amarilla para la próxima elección. ¿Qué dice el veto? Para favorecer las alianzas, el porcentaje total de votación de la alianza es el porcentaje que para ese cálculo se le asignan a todos los participantes de la alianza. Porque hoy las normas como están puestas son una invitación a la fragmentación, a que cada uno luche por su pequeño 5%, a que cada uno luche por el fondo, no por tener el mejor candidato, por presentar las mejores opciones. Yo creo que el tema de favorecer las alianzas, de entregar incentivos para las alianzas, podría ser la diferencia entre tener sábanas de 30 listas a tener 5 o 6 candidatos un poco más fuertes, aprender un poco de la elección de las seccionales, donde tenemos alcaldes que ganaron con 12, con 14%, que no tienen ni siquiera más de 2 concejales, que no cumplen un año de gestión y ya les están pidiendo revocatoria del mandato. Eso no es culpa solamente del alcalde, es el modelo que me pone 30 candidatos delante. Entonces, yo creo que ahí tenemos cosas importantes y me parece que la Asamblea respaldará iniciativas de este tipo. Hay muchos más temas que ahondar respecto de la reforma al Código de la Democracia, pero en honor al tiempo queremos utilizarlo en otros temas que maneja usted, en el que fue noticia precisamente hoy el anuncio de la solicitud de disponibilidad del comandante general de la policía, Nelson Villegas, y la posibilidad de que en los próximos días pues se nombre a un nuevo jefe de la policía. Sí, quisiera aprovechar para explicar un poquito cómo funciona, porque también hay muchos intereses que se juegan al designar un nuevo comandante general. Entonces ya empiezan los rumores, los chismes, las descalificaciones, los panfletos. Ojalá no sucediera, pero así es. ¿Qué pasa? Un comandante general habitualmente dura un año, del 24 de mayo al 24 de mayo. El comandante general Villegas, el comandante general Nelson Villegas Ubillus, ya era comandante general cuando yo fui designada ministra. Él terminaba su periodo como comandante general el 24 de mayo del año pasado. En ese momento, el presidente decidió ascenderlo a general superior. Es el máximo grado al que puede llegar un policía en el país. El ascenso se produjo en noviembre del año pasado. La ceremonia. Pero el ascenso se produjo el 24 de mayo, porque hay plazos administrativos. Desde el 24 de mayo del año pasado es su general superior. Se mantiene como él estuvo un general. año 7 meses en su cargo, es decir, sobrepasó el tiempo con que debía haber estado. El cargo, ¿por qué? Porque fue nombrado general superior. Con esta designación, lo primero es un reconocimiento al papel que él ha jugado, al liderazgo. Yo creo que ha sido clave su liderazgo en la policía en momentos como este. ¿Qué momento? Yo lo recordaba hoy. La primera decisión del presidente de la República, que yo le comuniqué al comandante general en mi calidad de ministra, probablemente el primero o segundo día que estuve en el despacho del ministerio, fue la desaparición de la Senaín. De esa policía venimos. De una policía que tenía una serie de cuestionamientos, de conflictos, de problemas, de divisiones internas. Yo creo que el liderazgo del comandante general Villegas ha sido clave para consolidar, para darle tranquilidad, para devolverle institucionalidad. Una policía a la que se le quitó incluso su personería jurídica, su capacidad de tomar decisiones administrativas. Poco a poco se han ido delegando de vuelta estas capacidades. Ustedes han visto lo que hemos logrado hacer en este año. Eso de ninguna manera es mérito exclusivamente mío. Eso es un buen equipo y un buen liderazgo que se ha tenido en la Policía Nacional. Sin embargo, ¿por qué no esperar hasta el 24 de mayo? Por decisión del propio general Villegas, que ha tenido un gesto extremadamente generoso esta mañana en la videoconferencia de inicio de año. Lo que hemos hecho es una proyección, cuáles son los planes que tenemos para este año, pensando que este año ya es un año de cierre de gobierno. Al gobierno del presidente Moreno nos queda un año y medio. Pero a finales de este año ya vamos a estar en campaña electoral y eso distrae mucho lo que se puede hacer, las iniciativas. Entonces, cuando esta mañana analizábamos el plan que hemos trazado para el año 2020, el general Villegas hizo la siguiente reflexión. Si se cambia el nuevo comandante general el 24 de mayo, tenemos un comandante general que va a tener el 2020 solo medio año.
El 21 son presupuestos prorrogados, es cierre de gobierno, entonces queda muy poco tiempo para que la conducción de la policía pueda consolidar lo que se requiere. Yo, lo he dicho esta mañana en público con todos los policías, tenemos videoconferencias semanales de planificación, y lo he dicho esta mañana, yo voy a poner mi cargo a disposición del presidente de la República, de la ministra, porque es el mando político el que resuelve, para que el presidente pueda reconfigurar el mando de la policía y que lleve adelante esta planificación. Él toma esta decisión entonces justamente por esto específicamente, sí, y no tal vez incidió las críticas que ha habido por parte de organismos internacionales, de la CIDH, por ejemplo, al excesivo uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. De ninguna manera, de ninguna manera. Él toma esta decisión, lo repito, en un gesto que yo he considerado, muchos generales con los que he hablado a lo largo del día coinciden con esto, en un gesto de mucha responsabilidad con la policía. Es decir, ¿qué es lo mejor para poder llevar adelante los proyectos, la planificación, este periodo? Él ha sido comandante general por un periodo ya muy importante que sobrepasa pues los periodos normales de los comandantes. Yo creo que es eso, es una decisión que da paso a un cambio en el mando de la policía para un nuevo momento de la policía, pero me gustaría referirme al tema de las protestas. El general Villegas fue clave para la actuación de la policía en octubre, y la actuación de la policía en octubre fue apropiada, fue legal y fue correcta. Y la conducción del general Villegas fue clave para una conducción correcta de la Policía Nacional, y eso el tiempo lo demostrará un poco. Hay argumentos, es difícil, no es fácil de comprender la obligación que tiene la policía de controlar el orden público y para hacerlo muchas veces usar la fuerza. Pero realmente para la magnitud de lo que vimos, para la locura de caos que se vivió en el país, la participación, la actuación prudente, mesurada, medida, contenida, responsable de la policía, en buena medida responde a que esa es la línea de liderazgo. ¿Ese es justamente el perfil que se está buscando entonces para su reemplazo? Bueno, su reemplazo no solamente tiene que ver con el perfil, sino con las calificaciones de las próximas cohortes de la Policía Nacional. Y eso es lo que el presidente decidirá en los próximos días. Preferiría no adelantarme comentándole el perfil, pero el presidente ha decidido ya quién será el próximo comandante general de la policía. En los próximos días será ya designado. Ya está decidido, sí, entonces. Así es. Permítame solamente dar lectura a las ternas que corresponden por la antigüedad que tienen cada uno de los generales actualmente. Está Lenin Bolaños, actual jefe de Estado Mayor de la Policía, que sería el primero de la terna a ser considerada, junto a Marcelo Tovar y Pablo Aguirre. Si de esos tres no encuentra a la persona indicada con el perfil que busca usted y el presidente de la República, seguirán en la siguiente terna los generales Patricio Carrillo, por primera vez una mujer que ostenta o busca o postula para convertirse en la máxima de la Policía Nacional. Nos referimos a la general Tania Varela y Carlos Cabrera. Ellos integrarían la segunda terna. ¿Nos puede dar una pista por dónde estaría la decisión presidencial? ¿A quién recomendaría usted de estos oficiales generales de la policía para convertirse en comandantes generales? Sí, yo no solamente que ya le he dado mi apreciación al presidente, sino que ya se la he transmitido a los generales de los que usted está hablando. Ah, ya lo conocen, es más. Claro, los involucrados lo conocen para que tengamos una transición ordenada, pero hay que hacer lo que hay que hacer, y al final del día es un decreto presidencial el que designa un comandante general, y es el presidente. Según usted nos acaba de informar hace unos momentos, ya esa decisión se ha tomado. Es decir, solamente no se ha dado a conocer aún el nombre, pero ya está tomada la decisión de quién va a reemplazar a Nelson Villegas. Así es, y va a hacer un gran trabajo, así es. Nos queda poquísimo tiempo y quisiera dedicarlo para el tema de la decisión de la Corte de Justicia peruana respecto de el pedido de extradición que hizo la justicia ecuatoriana de Ramiro González, prófugo de la justicia nuestra, y también el tema del gas que salió a aclarar hoy el gobierno respecto de que no va a subir el precio. Sí, empiezo por el gas. No solamente que no va a subir el precio, sino que de verdad nos ha preocupado que haya sectores interesados en levantar una amenaza, en levantar una alerta o una preocupación por algo que es legal. Lo único que se ha pedido es que las distribuidoras de gas facturen. Mayor formalidad,
para evitar el contrabando, para evitar que el dinero del país se vaya por estos agujeros gigantescos que son los del contrabando. Entonces, ¿cuál es la gran decisión? Facturen, reporten al Servicio de Rentas Internas, las distribuidoras. Y de pronto voces que dicen, no, el subsidio, no sé qué, el gobierno se meterá en un problema. No hay derecho que después de los días terribles que vivió el país, que nadie quiere que se repitan, alguien pretenda o algún sector pretenda generar el caos, peor cuando se trata de algo que es falso. Entonces, hemos sido muy claros, el gobierno ni ha modificado, ni va a modificar, ni está considerando modificar el precio del gas. El gas tiene un valor de 1.60, como ha sido ya durante muchos años. Pero por tratarse de un producto con tan alto subsidio, pues efectivamente tenemos que mejorar los controles para que el dinero no se vaya. Pero con la facturación, ¿cómo evita usted el contrabando? Si pueden poner Juan Pérez, el nombre del beneficiario último del cilindro de gas que se va al Perú o se va a Colombia. Porque le puedo decir al distribuidor, ¿cómo es que Juan Pérez compró 100 cilindros en un mes? O sea, ¿cómo me explica usted que Juan Pérez le compró 100 cilindros? Explíqueme quién le compró tantos cilindros. Tenemos lugares en donde nos piden más cilindros que la población completa, como si los cilindros fueran per cápita. Y coincidencialmente son las zonas de frontera. ¿Cómo no? Las provincias del Carchi y las provincias del Oro. Entonces se recorta el envío, ¿no es cierto? Decimos, no se necesita tanto, se está yendo por contrabando, se restringe el envío y algunos distribuidores esconden los tanques, causan zozobra en la población y dicen, no han mandado gas. Y no hay gas para cocinar, que es un tema delicado. Entonces, ¿cómo se encuentra ahí un resultado? Diciéndole al distribuidor, quiero ver sus datos de facturación para ver si es cierto que Freddy Paredes consume 100 cilindros de gas al mes. Si no es cierto, señor, no me pida 100 cilindros más porque se están llevando por contrabando. Vamos con el tema adicional que habíamos planteado. Así es. Queremos hablar sobre un tema importante y trascendental que es el relacionado al tema del narcotráfico, lo que está ocurriendo en nuestro país. Le queremos invitar a escuchar un audio a continuación. Estuvo Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia militar, aquí en el espacio de Notimundo a la Carta, y él aseguró justamente que el Estado no quiere reconocer que Ecuador se está transformando en una plataforma internacional de distribución de droga. Queremos que usted escuche las palabras de Mario Pazmiño. El país se transformó en un país de paso a una plataforma internacional de distribución. Las autoridades no quieren reconocer esto, pero es una realidad que el mundo entero nos reconoce al Ecuador como un país que exporta cocaína al resto del mundo. Entonces, ese tipo yo diría, de INRI que tiene el país como tal, atrae mucho más a estas organizaciones delictivas. ¿Por qué me refería a la mafia albanesa? Porque hubo un reportaje de un medio de comunicación, lo voy a citar, es Plan B. Hicieron una investigación sumamente interesante, me pareció sumamente acertada. Y ellos ya indican con claridad sobre ciertas acciones de la mafia albanesa en Guayaquil, en Manabí y creo que Santo Domingo. Ahí tiene usted, señora ministra. Se dice que somos una plataforma de distribución. Algunas otras autoridades, mejor dicho, su antecesor, quise decir, el ex ministro del Interior, también señaló que se va a convertir en un pequeño Sinaloa a la ciudad de Manta por actividades muy fuertes de narcotráfico. El tema del narcotráfico es un azote no solamente en nuestro país, sino que es un problema de seguridad, es un problema de mercados ilegales y es un problema de salud en el mundo entero. Si es que llamarle A o B nos ayuda a combatir el narcotráfico, que me diga cualquier persona cómo quiere que le llamemos. Yo comprendo la observación y el análisis que hace Mario Pazmiño y escucho con atención las observaciones de todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es lo que me gustaría decir, ¿no es cierto? En primer lugar, hemos trabajado muy fuertemente en la cooperación internacional para luchar contra el narcotráfico. Ustedes lo han visto, el gobierno del presidente Moreno ha recuperado las alianzas regionales para luchar contra el narcotráfico y otras formas de crimen organizado, porque el narcotráfico también se parapeta y se vincula con otras industrias ilegales. Lavado de activos, por ejemplo. Lavado de activos.
El tema de la minería ilegal, cada vez más vinculado con narcotráfico, sobre todo en Colombia. Empieza a vincularse, entonces se necesita hacer mejores controles sobre el oro. Quiero explicar un poco esto porque, por ejemplo, la UAFE, que solamente se concentraba en temas de dinero, hoy se va a concentrar también en temas de comercio de oro, en donde se puede dar gran cantidad de lavado de activos. La policía, que solamente se enfocaba en temas, o que se enfocaba más, o que la seguridad trabajaba más temas de narcotráfico, tiene que diversificarse porque el narcotráfico se vincula, por ejemplo, con minería ilegal. Fronteras. No solamente este reportaje, que por supuesto lo conozco, sobre la mafia albanesa, sino también cuáles son las relaciones entre estas mafias y la flexibilidad, por llamarlo de alguna manera, migratoria que existía en el país. El hecho de que el Ecuador no pida visa a ningún país, que era lo que existía hasta que el presidente Moreno llegó al poder, y que fue una decisión del expresidente Correa. El hecho de que el Ecuador no pida visa para ningún país también pues le puede convertir al país en un centro de operaciones no solo del narcotráfico, sino de cualquier actividad ilegal. Claro que sí, abre la puerta a todo el mundo y le entran buenos y le entran malos también. Exactamente. Entonces, en este periodo en donde ha sido presidente, el presidente Moreno, se ha incorporado 14 países para solicitarles visa y todos los días estamos trabajando para saber si tenemos algún fenómeno irregular para revisar los temas migratorios. Todo esto hace parte de la misma lucha y algunas de estas condiciones se convierten en condiciones que le hacen al Ecuador atractivo para los negocios ilegales. Permítame ponerle un ejemplo. ¿Es más fácil la actividad ilegal o el lavado de activos en una economía dolarizada o en una no dolarizada? Por supuesto, en la dolarizada. Y por supuesto vamos a defender la dolarización y proteger la dolarización, pero tenemos una alerta adicional en los controles. Pero nuestra señora, geografía, nuestras playas, la dolarización le convierte al Ecuador en un lugar altamente vulnerable y por supuesto trabajamos en eso. Pero señora ministra, ¿qué tan eficiente está haciendo en estos controles que se están realizando, que parte de lo que usted nos está mencionando, cuando recordemos las 2 avionetas que cayeron y que estaban en ese momento transportando droga? No hubo ningún tipo de control. Yo no sé, tal vez también hay problemas de corrupción dentro de la institución policial o dentro de la institución militar que hacen oídos sordos o se hacen los ciegos ante este tipo de situaciones. Yo le voy a responder con un ejemplo. Ustedes recuerdan que la Policía Nacional hizo un operativo en el que decomisó droga en una base militar, en la que era la ex base de Manta. Así es. La continuación de la investigación de ese operativo permitió que la policía detenga para que la justicia procese penalmente al exdirector de la DAC, del exdirector de Aviación Civil. Yo no le puedo decir que no hay narcotráfico en el país, que no hay delito. Eso no es verdad. Lo que le puedo decir es que no miramos para otro lado. Tanto así que en un polémico operativo incautamos droga en una base militar. Y esa investigación nos permitió llegar hasta el exdirector de Aviación Civil. Con varios involucrados, además, dentro de la institución militar. Pero para decirle, si es que uno se preocupa sobre el control del espacio aéreo, está involucrado en un problema pero no es que nos enteramos porque nos contaron o porque le cogieron en otro país. La Policía Nacional del Ecuador, en este periodo, en los últimos meses, hizo ese operativo y esa captura. Entonces, la buena noticia es que no tenemos una policía ni cómplice ni involucrada institucionalmente en el delito, que es algo que no todos los países de la región pueden decir. Tenemos una policía que enfrenta el delito y que lo combate independientemente de en qué esferas esté y aún tratándose de corrupción que es tan violenta y que involucra tantos recursos. Creo que el ejemplo de ese operativo nos dice aquí nadie está cubriendo nada. Por delicado que sea, independientemente de quienes estén involucrados, si la policía trabaja, hace sus investigaciones, lleva adelante los temas, los hace. Creo que sí hay una gran deuda de la justicia, también tengo que decirlo. Ustedes seguramente vieron el video de un ciudadano guayaquileño que fue asesinado hace algunos días, precisamente en la ciudad de Guayaquil. Y que había un video porque le disparan varias veces, 2 personas. Sí. La primera noticia, ¿no es cierto?, es un cantante. La segunda noticia es un ex policía. Es ambas cosas. Pero también fue detenido en un operativo en el que incautamos 741 kilos de sustancias estupefacientes y luego de eso fue liberado. Se quedan como siempre muchísimos temas en nuestra mesa de trabajo por la amplitud de su cartera de Estado y las responsabilidades que usted maneja, señora ministra. Queremos agradecerle por habernos atendido.
Muchas gracias. Siempre un gusto estar aquí. También para nosotros. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.